Ahorita solamente vamos a alcanzar a conectarnos en una ocasión. Ya ahorita estoy revisando con los jefes de grupo para ver si tenemos manera de ver esa hora que nos va a faltar, ¿verdad? Para ver si la podemos revisar ahorita en la mañana, a ver si hubiera algún espacio. Ya ahorita me confirman los jefes de grupo para vernos. Ahorita solamente nos vamos a ver en una sola conexión. Vamos a revisar a continuación entonces cuáles son las características estructurales del tejido conectivo, otro tejido básico. Vamos a conocer qué elementos lo componen, qué significa los tipos de células que hay ahí, ¿verdad? Y vamos a revisar un poquito así de manera breve lo que es matriz extracelular, los elementos de la matriz extracelular que ya revisamos, ¿verdad? Entonces, el tejido conectivo lo podemos clasificar en el tejido conectivo propiamente dicho, que es al que se le conoce también como tejido conectivo convencional, y un tejido conectivo que se le conoce como especializado, en el cual englobamos a tres: cartílago, el hueso y la sangre. Cartílago y hueso son tejidos conectivos que se revisan en el módulo de músculo esquelético, y el de sangre, ¿sí? El de sangre se revisa en el módulo de hemato, ¿verdad? Entonces nosotros nos vamos a centrar solamente en revisar el tejido conectivo convencional, el propiamente dicho. En este apartado, los dos grandes componentes que tiene el tejido conectivo son células, ¿sí? Las células del tejido conectivo y la matriz extracelular. Los conceptos de matriz extracelular ya los revisamos anteriormente, ¿verdad? Los vimos de hecho, precisamente en un capítulo de su texto, así tal cual, matriz extracelular. Entonces, este apartado, pues prácticamente ya no lo vamos a revisar porque ya vimos cuál es el elemento que conforma el ambiente de las células. Eso es lo que se engloba en matriz extracelular. Entonces, ya ahorita no vamos a volverlo a revisar, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones del tejido conectivo? Las funciones del tejido conectivo es proporcionar un soporte estructural. Ahora sí que le da soporte a los órganos, les da cierta consistencia, que sean órganos duros, que sean órganos blandos, que sean órganos rígidos, órganos incluso que tengan cierta capacidad de elasticidad. En las funciones del tejido conectivo, bueno, pues también nos sirve como un sitio de intercambio de sustancias, ayuda y protección del cuerpo, ¿verdad? Pues simple y sencillamente el cartílago, los huesos sirven como protección para órganos internos, ¿verdad? El tejido conectivo, eso también nos da un sitio para el depósito de la grasa corporal. Y muy importante, en el tejido conectivo encontramos una gran cantidad, de células clave en el proceso inmunitario, que son células fagocíticas. Entonces, una buena parte de la defensa de nuestro cuerpo, de nuestro sistema inmunitario, se encuentra, aparte de que está circulando la sangre, en el tejido conectivo. Y aquí tenemos nomás un esquema para que ustedes vean a grosso modo cuáles son los elementos del tejido conectivo, ¿verdad? Las células, vean, los distintos tipos de células, que pues es prácticamente lo que se va a centrar una buena parte de este capítulo, conocer qué son estas células. Aquí están las células adiposas, que son las células de la grasa, los macrófagos, que son células fagocíticas en el sistema inmunitario, el fibroblasto, considerados por mucho la célula más importante del tejido conectivo, células plasmáticas, la célula cebada. Aquí tenemos un fondo, ¿verdad? Que se pinta de color amarillo en este esquema, ¿verdad? No olvidemos que el tejido conectivo, la matriz extracelular del tejido conectivo, pues tiene lo que es la sustancia fundamental, ya lo revisamos, que es la que no se tiñe en los cortes histológicos, y los componentes fibrilares, ¿verdad? Entonces, esta parte de matriz extracelular, que es las fibras, colágena, elásticas, sustancia fundamental, esta parte ya la revisamos. Ahora el capítulo se va a centrar en ver cuáles son los componentes celulares y qué nomenclatura sigue el tejido conectivo. Aquí está incluso un esquema en donde se pueden observar, ¿verdad?, las distintas células que conforman el origen, ¿verdad?, incluso desde la etapa embrionaria, ¿verdad?, el origen desde la célula mesenquimatosa, cómo de ahí se pueden originar células que diferencian a cartílago, tejido adiposo, células mesoteliales, células de los vasos sanguíneos, células del hueso, ¿verdad?, el fibroblasto. Y vean incluso cómo unos elementos importantes del tejido conectivo derivan de
de una célula madre, que es la célula madre hematopoyética. Entonces, el origen de las células del tejido conectivo pueden ser dos caminos. Uno, una célula madre que viene del mesénquima embrionario. Acuérdense que el mesénquima es el tejido conjuntivo embrionario, y otra línea viene de la célula madre hematopoyética. Entonces, vamos a conocer un poquito más de estos elementos celulares. Aquí lo tenemos. Componentes celulares. Las células de los tejidos conectivos se agrupan en dos categorías, ¿verdad? Células que se les conocen como células fijas, ¿sí? También se les llaman células residentes, ¿sí? Número 1. Y número 2, células que se les denominan como móviles o de tránsito, células que se están desplazando en los tejidos conectivos, ¿verdad? Entonces, número 1, células fijas. Número 2, células móviles. Células fijas, aquí tenemos una población de células, ¿verdad? Que es una población residente. Escucho por ahí que está prendido un micrófono. A ver, lo esperamos a ver si lo puede desactivar, por favor. Jesús Humberto Orozco, por favor, desactive su micrófono. Ok, gracias. Se escucha todo el chisme ahí adentro. Ok, entonces, grupo de células fijas y grupo de células móviles. Entonces, platiquemos primero de las células fijas. Se denomina como una población de células residente, o sea que es propia del tejido conectivo, permaneció ahí en el tejido conectivo, ¿verdad? Y ahí es su sitio donde estará para siempre, ¿verdad? La célula fija solamente tiene esa propiedad de nomás estar ahí y estar en ese sitio, no tener otra característica de desplazarse. Esta célula permanece ahí solamente, es una célula residente. Grupos de células residentes o fijas. Tenemos al fibroblasto. Les digo, para muchos, las células cebadas y los macrófagos, ¿verdad? Entonces, grupo de células fijas. Luego tenemos a las células móviles o células de tránsito. Las células móviles o de tránsito tienen su origen principalmente en la médula ósea. ¿Qué quiere decir? Su origen en la médula hematopoyética, en el hueso, pasan a la sangre. Entonces, las células que pertenecen al grupo de las móviles o de tránsito pertenecen a elementos de la sangre, entre los cuales encontramos a las plasmáticas, encontramos a los linfocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y una celulita que ya habíamos revisado ahorita, que son los macrófagos, ¿sí? Entonces, muy importante, ¿verdad? Como entre los dos grupos celulares, entre las células fijas y células móviles, el macrófago puede pertenecer a los dos grupos, puede pertenecer al grupo de células fijas y al grupo de células móviles. ¿Sí? Hay macrófagos que son residentes de los tejidos y hay macrófagos que sí tienen la capacidad de estarse desplazando. Y les digo, el resto de células móviles pues pertenecen a elementos formes de la sangre, ¿verdad? Entonces vamos a conocer un poquito más de esto. Fibroblastos. Para muchos considerado la célula más abundante del tejido conectivo, ¿verdad? Estas células tienen a su cargo la síntesis de casi toda la matriz extracelular, todo lo que hemos platicado de matriz extracelular, sustancia fundamental, fibras, colágena, elásticas, glucoproteínas de adherencia, todo eso nos lo producen los fibroblastos. Los fibroblastos se dividen en activos, ¿verdad? Los cuales de forma característica son fusiformes, tienen un núcleo alargado como si fuera un núcleo en forma de puro, con extremos puntiagudos, por eso se dice que es en forma fusiforme, y pues obviamente están asociados a la colágena. ¿Sí? Pues obviamente tienen organelos muy desarrollados, ¿verdad? Simplemente la producción de colágeno, que es proteína, lo hacen a gran escala, entonces es un retículo endoplásmico muy marcado y obviamente acompañado también de un Golgi prominente, ¿verdad? El fibroblasto pues es una célula activa, ¿verdad? Pero también existe una forma de fibroblastos que se les llaman fibroblastos inactivos, que también reciben el nombre de fibrocitos, ¿sí? Fibrocitos.
Entonces, estos fibrocitos o fibroblastos inactivos suelen ser de un tamaño más pequeño y también por lo mismo de que su actividad de síntesis es muy escasa, pues tienen ribosomas libres, ¿verdad? Es raro encontrarlos asociados al rugoso o formando polirribosomas. Por lo regular, los ribosomas en los fibroblastos inactivos están disociados. Fíjense, los fibroblastos rara vez sufren división celular. No es común que el fibroblasto se encuentre dividiéndose de manera constante, pero en dado caso, si son llamados para algún proceso de reparación, como célula que produce matriz, como por ejemplo en la cicatrización de las heridas, algún proceso que requiera formación de tejido cicatrizal, el fibroblasto se activa y puede tener división celular. Es una célula que está dormida, pero si es requerida, entra al ciclo celular y se divide. Y aquí tenemos algunas imágenes de tejido conectivo. No se les olvide que el espacio que está por fuera de las células es la matriz extracelular. Esta matriz extracelular tiene mucha sustancia fundamental, porque ya se habrán fijado que tiene muchos espacios que no se tiñen. Esta es la sustancia fundamental. Este es un fibroblasto, miren, vean cómo tiene el núcleo alargado. Miren, este de aquí, el núcleo alargado como en forma de puro y los extremos suelen verse puntiagudos, terminan en extremos puntiagudos. Este fibroblasto un poquito más gordito. Todos estos son fibroblastos. Muchos fibroblastos. Este, por ejemplo, alargadito. Sí, para muchos considerado la célula más importante del tejido conectivo. ¿Por qué? Pues tiene la misión de sintetizar todos los elementos de la matriz extracelular. Aquí está una imagen con la microscopía electrónica. Muy llamativo el núcleo, vean. Es un núcleo alargado, ¿sí? Vean cómo en el centro la célula es más ancha y en los extremos se va adelgazando, termina en extremos puntiagudos. Y ya vieron aquí, está repleto de retículo endoplásmico rugoso, muchísimo retículo endoplásmico rugoso. Y obviamente por fuera, ya lo habíamos revisado, elemento de la matriz extracelular, ¿sí? Elemento de la matriz extracelular característico que tiene forma como código de barras, muy típico, que es la colágena, ¿sí? Se observa abundante colágeno. Buenos días. Tenemos otro fibroblasto, que es, bueno, más bien otra célula que es pariente del fibroblasto, que se consideran fibroblastos modificados porque aparte de tener la propiedad de sintetizar elementos de la matriz extracelular, también tienen características de célula muscular. Este tipo de fibroblastos con capacidad contráctil se les llaman miofibroblastos, ¿sí? Los encontramos en el ligamento periodontal, todavía no se sabe mucho el por qué están ahí, ¿verdad? Pero en un sitio donde suelen abundar mucho también es en el proceso de cicatrización de las heridas. En el siguiente semestre, en el siguiente módulo, vamos a conocer mucho de la reparación de los tejidos cuando estos sufren daño, cuando hay procesos de cicatrización. Vamos a volver a mencionar a los miofibroblastos ahí. Y el miofibroblasto tiene a su cargo una misión muy importante en la cicatrización de las heridas, ¿sí? Que se le llama contracción de la herida. Esa propiedad que tiene una herida de cerrarse, de que se acerquen los bordes y se peguen, eso se lo debemos al miofibroblasto. Y aparte, pues produce elementos de la matriz extracelular. Por eso les digo, es una especie de combinación de fibroblasto con célula muscular. Luego tenemos a los pericitos. ¿Qué significa pericito? Periferia, citocélula, célula de la periferia. Fíjense, los pericitos rodean las células endoteliales de los capilares. Son células que se encuentran en la periferia de los vasos sanguíneos y de los vasos sanguíneos más chiquititos que son los capilares y algunas vénulas pequeñas, ¿verdad? Estas celulitas tienen características de compartir propiedades de célula muscular, pero también tener características de célula endotelial. El pericito, al ser contráctil, se dice, ¿verdad?, que tiene la capacidad de contraerse y relajarse, y como está rodeando los vasos sanguíneos, tiene esa propiedad de apretarse y cerrar el vaso sanguíneo, o de relajarse y abrir el vaso sanguíneo. Se dice que los pericitos tienen esa capacidad de darle cierta regulación al flujo de los vasos sanguíneos más pequeños, que son los capilares y vénulas. Células adiposas. Pues las células adiposas son las células de la grasa corporal, ¿verdad? También se les llaman adipocitos, ¿verdad? Son células completamente diferenciadas
Pues obviamente su misión es la síntesis y almacenamiento, ¿verdad? Y liberación de la grasa corporal. Se sabe que estas células no muestran rasgos de división celular, se encuentran completamente diferenciadas. Los adipocitos se dividen en dos grupos, ¿verdad? Células de la grasa unilocular y células de la grasa multilocular, ¿verdad? Las células de la grasa unilocular, de manera típica, tienen una sola gotita de lípidos en su citoplasma, por eso se le llama unilocular, de único lóculo compartimento. O sea, quiere decir que tiene un único compartimento para la grasa, o sea, una sola gotita de lípido grande que conforma su citoplasma. Y su núcleo, pues obviamente, por la gran cantidad de lípidos que tiene, el núcleo es rechazado a la periferia. La célula de la grasa unilocular, pues forma parte de ese tejido adiposo que se le llama tejido adiposo amarillo o blanco, ¿sí? La grasa amarilla es la grasa convencional, la grasa que nos hace gorditos, ¿verdad? La que fomenta la obesidad. Y tenemos otro tipo de células de la grasa que pertenecen a un tipo de grasa que se le llama grasa multilocular o grasa parda. Estas células, de manera típica, muestran múltiples compartimentos, pero se llaman multilocular, múltiples compartimentos de gotitas de lípidos, ¿sí? Y les digo que estas conforman el famoso tejido adiposo pardo, ¿sí? Tejido adiposo pardo. Estas células, tanto las células adiposas uniloculares como multiloculares, pues su citoplasma no suele teñirse, ¿verdad? No suele teñirse. ¿Por qué? Porque pues, están repletas de lípidos, ¿verdad? Y los lípidos no se pintan con la técnica histológica, pero de llamativo, las células de la grasa multilocular, ¿sí? Muestran cierto grado de tinción discretamente entre las gotitas de lípidos, entre las vacuolas de lípidos, porque tienen mucha carga de membrana, y esta carga de membrana se debe a que tienen muchas mitocondrias. Y al haber muchas mitocondrias hay mucha membrana, y la membrana por lo regular cuando se acumula da una coloración rosita, entonces su citoplasma puede mostrar una tinción discretamente rosa. Y aparte lo más llamativo, que son múltiples gotitas de grasa. Aquí está, células de la grasa unilocular almacenan continuamente grasa en una gotita aislada, es una única gotita, desplaza a la periferia el citoplasma y el núcleo. Completamente rechazado el núcleo hacia uno de los extremos. Tienen prácticamente un Golgi pequeño, adyacente al núcleo, ¿sí? Un retículo endoplásmico rugoso muy escaso, escasas mitocondrias también. Vean, de forma característica, esta es la grasa blanca, grasa unilocular. Vean cómo tiene una gota grande, ¿sí? Una gota grande de lípidos, el núcleo rechazado hacia lo que es la periferia. Vean, aquí está señalado con las flechas. Y todo el citoplasma está ocupado por la gotita, o más bien gotota, de lípidos. Vean esta otra imagen. Obviamente, procesamiento histológico con hematoxilina y eosina. Prácticamente quedan los huecos, donde está la gota de lípidos. Los núcleos quedan rechazados hacia la periferia. Prácticamente esta imagen yo a algunos les digo, porque está llena de puros hoyos, ¿verdad? A algunos les ha de recordar las famosas telas de gallinero. Entonces, algunos de ustedes que vaya con frecuencia a los ranchos, ¿verdad? Se acostumbran mucho a las telas en los gallineros, son casi como muy característico, me recuerda eso a una tela de gallinero, repleta de hoyos, y cada uno de estos hoyitos representa una célula. Mientras que las células de la grasa parda son células más pequeñas, son células poligonales, ¿verdad? Con un núcleo esférico, no suele comprimirse mucho hacia la periferia, pero lo llamativo es que tiene muchas gotitas de lípidos y sobre todo muchas mitocondrias, ¿sí? Muchas mitocondrias, tiene un citoplasma repleto de vacuolas de lípidos, por eso es multilocular, ¿verdad? Entonces, cuando lo vemos en las tinciones, hasta cierto punto sí se puede ver coloración en el citoplasma que queda entre las gotitas de grasa. Y esta es una fotografía de las mitocondrias que posee
esa grasa parda y vea cómo está repleta de mitocondrias. Estas mitocondrias suelen ser muy redonditas, que parecen como si fueran balones, ¿verdad? Son unas mitocondrias muy redondas. Aquí está, vean la imagen comparativa, mitad del lado derecho y mitad del lado izquierdo, miren, donde se pueden ver los dos tipos de grasa corporal. Vean la grasa blanca o amarilla de la mitad hacia el lado derecho y la grasa parda de la mitad del lado izquierdo, miren. Vean cómo sí se puede ver en ella una tinción rosa. ¿Por qué? Por la gran carga de membrana que tiene, por las muchas mitocondrias que hay. Véanlo en acercamiento, miren. Estos núcleos por lo regular no se rechazan tanto a la periferia. Y noten ustedes, ¿verdad? Muchas gotas de lípidos y entre las gotitas se puede ver algo de citoplasma intensamente de coloración rosa, ¿verdad? ¿Por qué? Por la carga de membrana, por la cantidad de mitocondrias que hay. Estos dos conductitos que están aquí abajo son vasos sanguíneos. Más que aquí no alcanzaron a salir eritrocitos, pero estos son vasos sanguíneos. Ok. Luego tenemos otro grupito celular que son las células cebadas. Las células cebadas son células que tienen origen en células madre de la médula ósea. Entonces les digo que estas células cebadas tienen un origen de células madre de la médula ósea. Estas células actúan en la mediación de procesos inflamatorios, ¿sí? Estas las vamos a revisar mucho a profundidad en el siguiente módulo. Las células cebadas son células entonces que pertenecen al sistema inmunitario y participan en una respuesta inflamatoria característica que se llama hipersensibilidad inmediata. La hipersensibilidad inmediata es conocida como la respuesta de las alergias, para que mejor me entiendan. Muy característico, estas células tienen muchísimos gránulos que contienen sustancias proinflamatorias, sustancias que propician la respuesta de las alergias, sustancias como la heparina, sulfato de condroitina, etcétera, etcétera. Son células que están repletas de gránulos de secreción. Y muy llamativo, porque su citoplasma repleto de gránulos da una coloración púrpura, ¿sí? Tienen una tinción con gránulos color púrpura. Aquí está. Varios de los mediadores de las respuestas que regulan la inflamación en las alergias, como derivados del ácido araquidónico, se sintetizan ahí. Encontramos moléculas, tal es el caso de leucotrienos, tromboxanos, surge en ella una especie de reacción característica que se le llama desgranulación. Libera sus gránulos y todos estos mediadores que están en los gránulos son los responsables de generar los famosos síntomas de las alergias, ¿verdad? Ya sea estornudos, ya sea rinorrea, ya sea lagrimeos, ya sea comezón, ya sea ronchas, ¿verdad? Entonces, otra cosa que tienen las células cebadas, tienen grupitos de mediadores, ¿verdad? Que ya se encuentran, ¿sí? Mediadores que ya se encuentran como mediadores primarios, ¿sí? Quiere decir que estos mediadores ya están elaborados y ya están guardados en el citoplasma, pero también cuando la célula cebada se activa, puede sintetizar otros mediadores que se le llaman mediadores secundarios, ¿sí? Que se sintetizan al momento de la secreción, cuando la célula es estimulada. Estas células también poseen receptores para la inmunoglobulina E, ¿sí? Esto lo vuelve que esta célula sea estimulada por esta inmunoglobulina. La inmunoglobulina E es la inmunoglobulina de las respuestas alérgicas. Igual, esto lo vamos a revisar mucho a profundidad en el siguiente módulo. Pero sí, importante que no olviden que la célula cebada tiene esta capacidad de respuesta ante las alergias. Vean una imagen con el microscopio electrónico. Aquí se puede observar lo que es el núcleo, ¿verdad? Y todo lo que es el citoplasma repleto de estos granitos
electrodensos, negros completamente el citoplasma. Todos estos son los gránulos de secreción y estos granulitos son los que se ven de manera característica en los cortes histológicos como granulitos de color púrpura, ¿sí? Muy llamativa la célula cebada en las respuestas de las alergias. Doctor, disculpe. ¿Sí? ¿Podría aceptar a una compañera que está en sala de espera? No tengo a nadie en sala de espera. Dígale que me mande una solicitud. Ok, Si me parece, si me parece, la acepto. Pero ahorita no tengo a nadie, ¿eh? Está completito. ok, gracias, doctor. Dígale que me vuelva a mandar otra solicitud. Ok. Entonces les digo, actúan en el sistema inmunológico, inducen una respuesta inflamatoria, que es la hipersensibilidad inmediata, es la respuesta de las alergias. Es una respuesta inflamatoria cuando usted se tiene contacto, ¿sí? Se tiene contacto con un alérgeno en particular, alguna sustancia que les genere esta respuesta, ya sean alimentos, ya sean pelo de animales, ya sean compuestos químicos. Pero en algunas ocasiones, la respuesta de hipersensibilidad inmediata o la respuesta de la alergia puede volverse muy intensa, ¿sí? Y al volverse muy intensa, puede tornarse sistémica. ¿Qué quiere decir? Abarcar todo el cuerpo y propiciar una reacción inflamatoria tan grave que se le llama shock anafiláctico, que puede incluso ser mortal, a lo que le llaman una alergia mortal. Y todo esto depende de la liberación de los mediadores de las células cebadas. Obviamente ustedes van a decir, oiga, ¿y cómo está la actividad de una célula cebada cuando es una hipersensibilidad inmediata, una alergia convencional a una reacción anafiláctica? Obviamente la reacción anafiláctica, pues las células cebadas están liberando mediadores a una velocidad impresionante, pero obviamente por mecanismos que todavía no se conocen o no se saben, pero porque algunos pacientes con ciertos alergenos pueden generar una desgranulación masiva, tornarse anafilácticos y morir si no reciben tratamiento. A diferencia de otra persona que le das la misma sustancia, las mismas nueces, los mismos camarones, las mismas fresas que dan alergia y no le pasa nada. Entonces, estas son las partes en donde todavía no entendemos mucho del sistema inmunitario, cómo es una respuesta de una persona a otra, incluso personas que no tienen alergia a nada. Hay personas que son alérgicas a las nueces y tú le puedes dar una nuez y pues se le hincha la boca, pero hay otra persona que puede tener respuestas anafilácticas y le das una nuez y lo matas, ¿no? Y hay personas que le puedes dar esa misma nuez y no le pasa nada. Entonces, todo eso lo van a conocer en la parte de inmunología en el siguiente módulo, pero muy importante que no perdamos el rastro de lo que hacen estas células cebadas. Muy bien, muchachos, me voy a desconectar tantito. Vamos a continuar aquí con los macrófagos. Ahorita voy a revisar con los jefes de grupo, a ver si hay manera de podernos ver ahorita en un ratito más, ¿verdad? Y para que se estén al pendiente. Ya nada más nos queda por revisar, ¿sí? Nos queda por revisar otras celulitas más y luego ya pasamos a la clasificación del tejido conectivo, o sea, lo que quiere decir la nomenclatura. Entonces, Doctor, ahí les